Bueno, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También le damos la bienvenida a todas las personas que están viéndonos a través de los diferentes canales o que tienen la oportunidad de mirar este material en diferido. Esperamos pues con esta charla empezar a dar una serie de panorámicas y una serie de recomendaciones sobre cómo abordar un proceso de una innovación en TICs dentro de una organización, pero más enfocado no tanto a las TICs desde el punto de vista como recurso, sino a las TICs desde el punto de vista de cómo gestionarlas adecuadamente, de cómo manejarlas desde un concepto mucho más gobernable, mucho más efectivo. Le hemos puesto como nombre a esta revisión de este tema, preparativos y factores críticos de éxito para un proceso de adopción de mejores prácticas de gestión de las TICs. Yo creo que pues, el tema de recursos tecnológicos lo conocemos, hay muchos recursos tecnológicos, es más, yo me atrevería a decir, de pronto coincido con ustedes, que hay mucho más de los recursos de los que de pronto nuestras organizaciones están en la capacidad de asimilar, de apropiarse. Y cuando uno empieza a estudiar los modelos de gestión, de apropiación de estas TICs, sea un ERP, un CRM, sea un portal web 2.0, toda una infraestructura de telecomunicaciones, en fin, el número de posibles recursos tecnológicos es enorme. Muchas de esas ideas y esos recursos que están bastante maduros en el mercado no se han podido transferir al interior de nuestras organizaciones y no es por dificultades en los recursos, sino es por dificultad en el proceso de adopción. Un amigo mío decía que no era problema de flecha, sino problema de indio, en el sentido de que el recurso tecnológico existe, pero se necesita el que lo direccione muy bien para que den el blanco, para que le imprima la fuerza y la dirección que permita suplir el objetivo que se persigue con cada recurso tecnológico. Entonces, lo que queremos es, a través de este escenario, buenas noches, entrar a revisar aquello que no se puede descuidar dentro de un proceso de adopción de una buena práctica. El nombre de la charla dice factores críticos de éxito, pero es aquello que si se descuida conduce al fracaso. ¿Me va a entender? Entonces, una serie de recomendaciones que espero nos sean de referencia para tener nuestro checklist y cuando tengamos que abordar este tipo de adopciones de mejores prácticas, lo tengamos en cuenta, porque alguno de estos ítems que se descuide puede llegar a tergiversar mucho la iniciativa y la motivación que se tenía con una adopción de una buena práctica, que es básicamente un modelo que permita garantizar mejores resultados. Mi nombre es Mario Javier Monsalve y espero a través de esta conferencia compartirles varias experiencias de múltiples proyectos que he tenido la oportunidad de trabajar en casi 28 años de ejercicio profesional. Bueno, entonces revisemos un poco más en detalle cuál es el propósito de esta revisión de temas que vamos a hacer. Presentar las características más relevantes de los modelos de adopción. No sé qué concepto tengamos de modelos de adopción, pero supongamos que una pareja ya está de edad y no está en la edad de concebir un bebé. Y entonces la pareja quiere tener más hijos, por ejemplo, para poder formar una generación victoriosa y poderlos entrenar para que aborden muchos de los desafíos que hay en nuestra sociedad. Y si esa pareja ya no puede, por el modelo que conocemos, traer un bebé a la tierra, hay otra alternativa, ¿cierto? La otra alternativa es, por ejemplo, hacer una serie de trámites con el Instituto de Bienestar Familiar y demostrarle al Bienestar Familiar que está en la capacidad y tiene
la determinación de cuidar y entrenar y hacer feliz a una persona y prepararla para que triunfe en la tierra. Entonces, como no se puede por el proceso tradicional, que es el proceso de concepción, embarazo, etcétera, se puede también a través de una adopción. ¿Y en qué consiste la adopción? En no manejar la concepción, no manejar, llamémoslo así, entre comillas, en términos tecnológicos, la innovación y desarrollo, sino un bebé que ya está, que ya nació, traerlo e involucrarlo dentro de un hogar. Lo mismo puede pasar con las tecnologías. No tenemos hoy en día que inventarnos las tecnologías. Lo que podemos hacer es estudiar las que ya están y aquellas que más nos convienen, adoptarlas, traerlas al interior de nuestra organización para que nuestra organización se beneficie de esas tecnologías que pueden habilitar una serie de metas. Entonces, es presentar a través de este espacio esos modelos de adopción. Yo creo que el tema central va a ser los modelos. Revisaremos un poco la panorámica de todo lo que normalmente está en la lista de to-do, de cosas por hacer para adoptar, de mejores prácticas que hay por adoptar. De pronto algunos de ustedes dicen, no, yo con 2 o 3 me bandeo, como decimos en Colombia, con 2 o 3 es suficiente. Pero cuando vamos a ver, realmente hay muchas mejores prácticas que tarde o temprano tenemos que adoptar en nuestras organizaciones para que nuestras organizaciones no se rezaguen en su desarrollo productivo y económico como tal. Más adelante vamos a ver que toda adopción tiene un ciclo de vida. Así como los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren, las adopciones también desde el punto de vista tecnológico tienen un ciclo de vida, tienen una fase temprana, tienen una fase de innovación, tienen una fase de, llamémoslo así, capitalización, tiene otra fase en donde ya se empieza a estancar esa innovación y empieza a frenar y tenemos que ir despertando a una nueva innovación. No sé si estén familiarizados con esta curva que normalmente se maneja en las innovaciones, en donde toda compañía debe empezar a acomodarse al contexto a través de un mejor enfoque de acción y un modelo mejor de operación dentro de su gestión en todos los frentes. Cuando hablamos de adopción, normalmente el término que se utiliza en el mercado es innovación. ¿Qué es innovación? Innovación es esa capacidad que una organización desarrolla para poder mejorar su desempeño a través de lo que ya está inventado por la ciencia. Entonces, es apropiarse de lo que científicamente se ha venido desarrollando y que, desde luego, no tiene el riesgo tan alto de una investigación y desarrollo, pero sí tiene un exigente proceso de gestión para que sea exitoso al interior de una organización. Muchos proyectos de ciencia, de tecnología, de innovación y desarrollo, de investigación y desarrollo, muchos de esos proyectos, a eso se le invierte mucho dinero y los resultados no son los más satisfactorios, porque tiene un riesgo muy alto asociado desde el punto de vista de entrarlos a concebir, mientras que las innovaciones tienen una mayor probabilidad de éxito porque yo tomo algo que ya está inventado, algo que ya está maduro, que está expuesto en el mercado, y si eso le conviene a mi organización es empezar a adoptarlo, así como hablábamos del ejemplo de la pareja que quiere adoptar un hijo y empieza ya a crecer en su hogar y a multiplicarse desde el punto de vista de sus generaciones. Ok, entonces este es el propósito, presentar esos diferentes modelos de adopción y esos factores críticos que no se deben descuidar, porque si se descuidan, las adopciones se convierten en un dolor de cabeza, se convierten en un problema que puede llegar a perjudicar no solo al que lidera la innovación, sino puede perjudicar a la misma compañía en diferentes dominios. Entonces revisemos 5 temas a través de esta charla que espero que
que aproximadamente en 1 hora la estemos culminando. En el momento que alguno de ustedes considere conveniente hacer alguna intervención, por favor, háganlo, que de eso se trata, de interactuar y que entre todos podamos tener un punto de vista interesante de este tipo de situaciones. Entonces, la primera parte, justificación y contexto. Entonces, ¿por qué las adopciones de buenas prácticas? Básicamente. Pero también un contexto de cómo estamos en prácticas de adopción y en adopción de prácticas. Las dos cosas. Vamos a ver más adelante, me voy a anticipar, la gran brecha que tenemos en nuestras organizaciones latinoamericanas, en donde muchos de nuestros modelos de gestión y de operación son centrados en héroes, ¿sí? No son centrados en buenas prácticas. ¿Qué es un héroe? Héroe es una persona con un talento impresionante que tiene la capacidad de improvisar sobre la marcha y muchas de sus cosas que improvisa le salen bien. Pero eso no es sostenible. Si el héroe tiene que salir de la compañía o está en vacaciones o le sale una mejor oportunidad, pues las compañías empiezan a ver dificultad para darle continuidad a ese tipo de modelos. Lo mejor es adoptar una buena práctica. No estoy diciendo que no necesitemos gente talentosa en nuestras organizaciones, desde luego que la necesitamos porque la gente talentosa enriquece las buenas prácticas y las despliega, pero no podemos manejar un esquema tan centrado en el héroe, centrado en la inspiración del momento de quien está a cargo de un proceso de operación o de gestión de las diferentes tecnologías de información y comunicación. Entonces, vamos a mirar justificación y contexto, luego vamos a mirar las principales características de los modelos de adopción e innovación. Vuelvo y digo, hay todo un material de lo que es la gestión de innovación, prácticamente hay maestrías hoy en día de gestión de la innovación y pues no voy a pretender dar todo ese contexto, pero sí que revisemos 4 cosas importantes de la gestión de la innovación, porque de pronto la confundimos con la gestión de la investigación, que es diferente. Después de que veamos esas principales características de los modelos de adopción que nos deben servir como vitaminas para nutrir nuestro proceso de adopción, ver una lista de recomendaciones de cómo preparar el terreno para una adopción. Los labriegos, somos un país agricultor, y los labriegos nos han enseñado por muchos años de que antes de sembrar la semilla hay que preparar el terreno. ¿Estamos? Hay que abonarlo, darle los nutrientes, hay que pasarle todo el proceso de lo que antes se hacía con los bueyes, de arar la tierra, etcétera. Y cuando el terreno está lo suficientemente preparado y las condiciones son las favorables, en ese momento se siembra. Y cuando se siembra la semilla hay que esperar un tiempo para que ella empiece a dar los resultados. Pero ellos dicen, si el terreno no está lo suficientemente preparado, todo lo que siembre se puede perder. Aunque es una teoría básica de labriegos que nos la vienen transmitiendo de generación en generación desde hace siglos, eso también aplica para las tecnologías. Si yo quiero llevar una tecnología con un gran potencial de beneficios y las condiciones no están lo suficientemente dispuestas para ello, ese esfuerzo y esa siembra tecnológica puede perderse dentro de la organización. Hablan firmas como el Standish Group, no sé si estén familiarizados con esta organización internacional que estudia las probabilidades que hay de éxito en las implementaciones de TICs. Y habla en uno de sus estudios, que casi cada 2 años lo vuelven a repetir, que de 100 proyectos de implementación de tecnologías, de TICs, más o menos el 30% de ellos son exitosos. Y el 70% no son exitosos. Me imagino que todos estamos familiarizados con que un proyecto, el éxito de un proyecto, que sería esa siembra tecnológica y la cosecha, el éxito de un proyecto en cualquier área de conocimiento se mide por 3 variables. Una es que se logre ejecutar en el tiempo planeado, que se administre con el presupuesto que se dimensionó y que además de eso se logre el alcance que se había planeado, el objetivo, las características del producto y del servicio que se quiere implementar.
Entonces, de 100 proyectos, solo el 30% suelen ser exitosos, o sea, se hacen a tiempo, con lo planeado y con el presupuesto planeado. Y habla el Standish Group que aproximadamente el 30% de ellos son exitosos, el 15% de ellos son un fracaso total, o sea, hay que, como decimos, esa plata se perdió. Y el excedente de estos proyectos son proyectos que no son exitosos, se llaman cuestionados. ¿Qué quiere decir cuestionados? Que salen adelante, pero o con el doble de presupuesto, o con el doble de tiempo, o con la mitad del alcance. Entonces, cuando uno empieza a decir todas esas esperanzas que se ponen en una adopción tecnológica, se pueden perder por unas malas prácticas en la gestión de las mismas. Por eso vamos a ver todas esas recomendaciones y esos factores críticos de éxito. Son temas muy prácticos que quiero presentarles sobre cómo preparar ese terreno de adopción. Yo sé que les van a ser de mucha utilidad cuando se vean enfrentados en este tipo de desafíos dentro de las organizaciones a las que ustedes les prestan sus servicios. Cuarto, quiero compartirles algunas lecciones aprendidas, unas que he vivido y otras que he podido comprender de clientes y de compañías a través del ejercicio profesional, compañías en diferentes sectores en los que he tenido la oportunidad de participar, que son varios sectores, y no solamente firmas colombianas, sino firmas latinoamericanas, que van Centroamérica, Suramérica. Entonces, compartirles algunas de esas lecciones de los temas que favorecen una adopción y los temas que perjudican una adopción. Y por último, un slide de conclusiones y desafíos. Yo creo que esa es la parte más importante, que después de que tengamos esta oportunidad, empecemos a tener una óptica diferente al respecto de las mejores prácticas y de la importancia y de los cuidados que hay que tener para que de verdad produzcan su fin dentro de nuestras organizaciones. Ese es el propósito. Entonces miremos la primera parte, toda esa introducción, ese contexto de qué son, para qué sirven, cómo las hemos manejado dentro de nuestras organizaciones. Ok. ¿Por qué hablar de este tema de mejores prácticas y específicamente de la innovación o de la adopción de estas mejores prácticas? Decía al inicio de esta charla que cuando los recursos tecnológicos son de muy alta productividad y se adquieren en una organización y no se dan los resultados, ¿qué es lo que falla? ¿Falla la tecnología o falla el proceso de adopción? Falla el proceso de adopción. Ahora, pueden darse casos de que hayan seleccionado mal la tecnología. ¿Estamos? Entonces, esa selección también es una mala práctica. Entonces, cuando hoy en día nos ponemos a hacer una vigilancia tecnológica, o sea, una revisión panorámica de todo lo que hoy en día el mercado nos ofrece, y empezamos a ver que eso fue hecho para generar productividad en nuestras organizaciones, y nos enamoramos de ese tipo de iniciativas, de esas tecnologías, y vemos que pueden ser el propósito, pero cuando las llevamos a la organización eso no se logra capitalizar. Ahí hay un problema delicado de prácticas, ahí es donde hay malas prácticas, y entonces no es conveniente seguir haciendo las cosas de la misma manera como la hemos hecho siempre. Deberíamos tener la actitud de dejarnos orientar, de poder darnos la oportunidad de interpretar qué es lo más conveniente para poder sacarle el buen provecho a las diferentes soluciones tecnológicas que hay dispuestas hoy en día en el mercado. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en que sitio que uno va y les pregunta cómo ha sido su récord de iniciativas y de logros tecnológicos, vamos a encontrar más malas prácticas que buenas prácticas. Vamos a encontrar, como dice el Standish Group, que las organizaciones salen adelante, pero maltratándose en diferentes aspectos. Entonces, es evidente que hay unas malas prácticas.
Hay poco compromiso, como decíamos con el lema de Colombia, que somos pasión. Hay poca pasión en nuestros colegas para hacer las cosas de la manera acertada. Quieren hacerlas de una manera improvisada y eso tiene demasiados riesgos. Por eso, esas malas prácticas, como digo yo, esos temas artesanales, no tengo nada en contra de los artesanos, desde luego, son productos muy hermosos los que se fabrican, pero las artesanías dentro de ese contexto, de los productos hechos a mano, de los productos con diferentes procedimientos, que son parte de lo que llamamos artesanías, pero el software no debe ser artesanal. Las soluciones de TICs no son artesanales, son temas de tecnologías mucho más avanzadas que deben abordarse con unas prácticas mucho más efectivas. Yo creo que todos estamos familiarizados que es efectivo. Efectivo quiere decir que es eficiente y que es eficaz. Eficaz quiere decir que logra lo planeado y eficiente quiere decir que lo hace con menos recursos. Entonces, lograr soluciones tecnológicas efectivas es un desafío bastante fuerte y por otra parte, las TICs tienen que ser gobernables, tienen que ser sostenibles. No es solamente implementarlas, es mantenerlas, es evolucionarlas, es luego reemplazarlas por unas tecnologías más recientes. Y ese proceso no se debe hacer artesanalmente. Más adelante vamos a ver algunos diagramas de la brecha que hay en la forma como hacemos las cosas versus la que deberíamos haber adoptado para hacer las cosas y vemos unos márgenes, unas diferencias bastante delicadas que también vamos a ver el impacto que eso está teniendo en nuestras organizaciones. Otra de las razones por las cuales hemos querido dar esta charla es para que tengamos mejores herramientas sobre cómo preparar a nuestras organizaciones para poder capitalizar, sacarle el buen provecho a las diferentes bases de conocimiento de buenas prácticas de gestión que capitalizan las TICs. Entonces, algunas recomendaciones claves. Los procesos, llamémoslo así, de adopción, ya les decía que los podemos asociar con innovación. Y la innovación tiene un tema y es que no se gerencia sola. La innovación no es un asunto de compras, es un asunto de gestión completa. Alguien puede llegar a decir, yo compro un televisor y es plug and play. Lo enchufo, lo conecto al cable y ya puedo disfrutar de esos servicios que da la televisión. Pero la mayoría de nuestras TICs no son plug and play, son tecnologías complejas, tienen muchas variables, tienen riesgos asociados, inherentes, que hay que saberlos manejar de la manera más adecuada. Entonces, no podemos dejar esto simplemente un proceso de buscar 3 oferentes, buscar la que económicamente sea la más atractiva, cerrar un negocio y después todo vendrá por añadidura. No, ahí empieza un proceso complejo que tiene que ver mucho con una buena práctica y esa gestión del cambio es lo que debemos fortalecer en nuestras organizaciones. Desafortunadamente, los líderes que hoy en día tenemos en muchas de nuestras organizaciones, ellos se prepararon para gestionar las finanzas, para gestionar la gente, el talento, el capital humano, se prepararon para gestionar las relaciones comerciales, el mercadeo, la cadena de abastecimiento, se prepararon para temas regulatorios, temas legales, temas fiscales. Pero cuando uno los evalúa, ¿qué tanta preparación tienen para gestionar una tecnología? Nuestros líderes empresariales pasaron blanqueados en su formación profesional en estos temas y entonces no tienen la suficiente pericia, ni las herramientas, ni los modelos para poder canalizar bien esto. Entonces es necesario enfatizar en que la tecnología no se gerencia sola, las buenas prácticas no vienen por accidente, es todo un proceso de apropiación que hay que liderar, que hay que manejar, que hay que gobernar, que hay que sostener. Y que la mayoría de estas adopciones, vamos a ver, que fracasan porque no hay un buen empoderamiento, no hay una buena delegación de la alta dirección para sacar adelante todos estos objetivos. Ustedes se imaginan, por ejemplo, un proyecto de un ERP en una compañía
en donde no haya liderazgo de la alta dirección. Cuando empiecen las personas a decir, yo no estoy dispuesto a cambiar mis procedimientos, yo no estoy dispuesto a registrar las cosas de esta manera, no estoy dispuesto, y empiecen a defender sus zonas de confort, ¿quién los saca de la zona de confort? Se necesita una instancia superior, ¿estamos? Entonces, muchos de nuestros proyectos de innovación tecnológica empiezan a tener una serie de obstáculos porque no hay empoderamiento, porque se ve como el proyecto del líder de sistemas, el proyecto del líder técnico, y esos proyectos son corporativos, esos proyectos ya no son de conectar aparatos y de configurar aparatos, no, esto es un tema que impacta al modus operandi de una organización. Por eso es que empezaron a surgir este tipo de recomendaciones, que son modelos de gestión de buenas prácticas. Decía hace un momento que esto ya no es un tema técnico. Las TICs ya no es un tema técnico, las TICs ya son un asunto de carácter estratégico, táctico y también operativo. Entonces, si las TICs son de carácter estratégico, pues desde luego hay que manejarlas con mucha más madurez, con mucho más punto de vista de cómo con esto desarrollo una visión de negocio. Muchas de nuestras compañías hoy en día sin TICs no son viables. Yo creo que ninguno de nosotros puede concebir un banco sin TICs, un hospital sin TICs, una aerolínea sin TICs. Son temas estratégicos, son temas de supervivencia. Entonces, las TICs ya no pueden seguirse manejando con un esquema, como decía hace un rato, artesanal, netamente operativo. Tiene que verse desde la óptica estratégica, intermedia que es táctica y operativa. Y las TICs son tan relevantes como la gestión de los otros recursos. Es tan relevante que incluso hoy en día la relevancia de la gestión de un recurso se puede evidenciar en una organización por la estructura de liderazgo. Llamémoslo en términos más fáciles, el organigrama. Anteriormente, por ejemplo, en un banco, la oficina de sistemas estaba por allá en cuarto o quinto nivel, ¿sí me va a entender? O sea, estaba el presidente, estaban los vicepresidentes de operaciones, después estaba el administrativo financiero y por allá estaba la oficina de sistemas, como un, entre comillas, mandadero, o sea, le daban órdenes, conecte, compre, instale, modifique, etcétera. Pero la visión era poco estratégica. Hoy en día, miremos cómo es el organigrama de un banco, por ejemplo, en donde está lo que antes era la oficina de sistemas. Vicepresidencia de TICs, vicepresidencia. ¿Por qué? Porque es un recurso estratégico, estamos. Porque cuando se toman decisiones de negocio y oportunidades de crecimiento, hay que tener al que domina las TICs ahí en la junta directiva. ¿Por qué? Porque hay que alimentar y nutrir las ideas y las posibilidades con gente que de verdad aporte con sus iniciativas las oportunidades de mejora institucional. Entonces, es muy relevante. Hasta el mismo Estado colombiano, no sé si sabían eso, el año pasado estuve en una conferencia donde habló María Isabel Prieto y ella es la CIO de Colombia. ¿Sí sabían eso? O sea, Colombia tiene una líder de sistemas, llamémoslo así. Tiene una persona que lidera el tema de las TICs. ¿Se puede concebir un Estado sin TICs? Ya no. Ya no, sería un Estado totalmente burocrático, totalmente ineficiente, con un mal servicio a la comunidad. Entonces, se necesita darle peso estratégico. Desde luego, no estoy diciendo que entonces hay que elevar al jefe de un área técnica de una vez a un área estratégica, porque podemos perder un buen técnico y ganarnos un mal gerente. ¿Estamos? Entonces se necesita tener gente que tenga la capacidad de manejar estratégicamente el recurso tecnológico. Pero el tema es muy relevante en nuestras organizaciones. Se necesita quien lo lidere, quien lo gerencie. No puede quedar atendido por alguien de un foco netamente operativo, porque la persona operativa cuando se pone a trabajar en temas estratégicos por lo general se aburre, porque está enfocado más a la acción, más al tema de a veces apagar incendios en temas tecnológicos.
Entonces se necesita alguien con la madurez y con la preparación para poder liderar toda una transformación organizacional, tomando como recurso la tecnología, pero integrándola dentro de todo el contexto de lo que es una organización. Entonces, si tomamos una organización diseñada, concebida, manejada por un esquema tradicional, llamémoslo tradicional, lo artesanal que veníamos manejando, y empezamos a ver lo que el mercado global hoy en día espera de nuestras compañías, la transformación que hay que hacer en la gestión de las TICs es tremenda. Sí alcanzan más o menos a dimensionar todo lo que implica preparar a nuestras organizaciones para poder llevar el recurso TICs a algo estratégico y sobre todo llevarlos en un tiempo razonable. ¿Qué quiere decir? Tener sentido de urgencia. Muchos de nuestros líderes de TI, uno les dice, todo esto es necesario implementarlo. Ellos dicen, más o menos dentro de 5 años ya vamos a tener eso implementado. ¿Será que una organización puede esperarse 5 años a que las cosas mejoren? Es más, ¿será que lo que hoy interpreto de mejora va a ser vigente dentro de 5 años? Entonces, la gestión de las TICs ya no es para manejarla en 2, 3, 4 años. Hoy en día hay que buscar soluciones y prácticas muy efectivas en tiempos razonables, en tiempos en donde yo pueda de verdad entregar esas victorias tempranas que nuestras organizaciones necesitan. Y por otra parte, no es solamente implementar una tecnología, sino sostenerla. ¿Cuántas de nuestras organizaciones implementan una tecnología? Les cuesta mucho trabajo, les cuesta mucho esfuerzo y después de eso se sacan los ojos con la sostenibilidad y está en riesgo todo ese esfuerzo que se invirtió. Entonces las mejores prácticas surgen dentro de ese contexto, dentro de una propuesta para administrar la complejidad de un recurso tecnológico dentro de una organización. Hay una vista muy interesante de lo que es arquitectura empresarial. Me imagino que de pronto alguno de ustedes haya tenido familiaridad con este tema, pero la arquitectura empresarial dice que una organización tiene componentes, tiene dominios, llamémoslo así, es como un rompecabezas con fichas. Y armemos ese rompecabezas. Una ficha es la estrategia del negocio. Hay organizaciones nuestras que esa ficha es borrosa y un marco normativo que tienen que cumplir. Ahí también hay que buscar mejores prácticas para armar esta ficha. ¿Cómo se operacionaliza una estrategia? La estrategia se operacionaliza a través de unos procesos de negocio, se operacionaliza a través de un equipo humano. Entonces, una vez esta ficha está definida, uno tiene que definir esta ficha. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de valorar qué tan bien diseñados están los procesos de una organización para operacionalizar la estrategia. Y ahí vemos que esta ficha también de pronto es cuadrada, no encaja. Y miremos qué tan preparada está la organización para interactuar con estos procesos y lograr los objetivos estratégicos. Y de pronto encontramos una ficha redonda, en donde las personas no tienen esas competencias que les permitan encajar muy bien para lograr estos objetivos. Y el diseño moderno de organizaciones dice que sin la ficha amarilla, que es todos los servicios de TICs, las organizaciones no son viables. ¿Por qué no son viables? Porque si los procesos no tienen niveles de automatización, me tocaría tener una tropa de quién sabe cuánta gente, que eso castiga el PIG y el buen desempeño de la organización y no me permite interactuar en un esquema globalizado. Y tampoco puedo volver a la gente operativa para hacer lo que la máquina ya puede hacer. Entonces las TICs tienen que encajar con la estructura, con los procesos y apuntarle a la estrategia. Y armar ese rompecabezas no es fácil, no es fácil. Normalmente nos entregan esas fichas, algunas medio borrosas, otras no elaboradas con el nivel de detalle, y entrar así como en los rompecabezas a hacerle estas muescas no es sencillo y eso puede costar mucho tiempo. Las mejores prácticas están inventadas y están dispuestas para darnos recomendaciones sobre cómo armar este rompecabezas.
Ahí está uno de los grandes valores agregados de las mejores prácticas. ¿Cómo puedo ensamblarlas y cómo puedo colocarles el pegamento aquí para que no se me desarme ese esquema? Y cómo administrar el proceso evolutivo de ello. Entonces, hoy en día hay muchas recomendaciones que nos dan esas vitaminas para nutrir nuestra manera de cómo abordar este tipo de retos. No pude poner la foto de ustedes aquí porque pues no las tenías, pero dice, ¿qué ajustes le debemos practicar a nuestros modelos de gestión para que se logren los retos y desafíos del negocio y se capitalice el potencial de las TICs? Esa es la pregunta que preocupa a los que formulan, actualizan y mantienen las mejores prácticas. ¿De qué manera puedo yo tomar toda esa información, ese conocimiento y llevarlo a resultados dentro de nuestras organizaciones? Esa es una pregunta que nos preocupa dentro de las organizaciones. Lo que hemos visto es que no hay unas buenas prácticas. ¿A dónde nos suelen llevar esos modelos, yo digo artesanales o centrados en héroes? Primero, a asumir demasiados riesgos. Ese esquema de prueba y error sigue viéndose en las diferentes organizaciones. A pérdida de inversiones, porque las malas prácticas no tienen una metodología, no tienen estudios de factibilidad, todo se maneja es por olfato. A líderes frustrados, personas que ven que puede ser una solución tecnológica la que salve a una organización, pero no tienen una estructura de buenas prácticas y después terminan ellos quemados dentro de la organización y señalados como los culpables de haber llevado a la organización a deteriorar su posición productiva. También a deteriorar la imagen institucional. Cuando hay una mala administración de los servicios de TICs, de una vez eso lo siente el mercado. Cuando no está disponible la página web, el sitio, cuando no está el portal activo, cuando no pueden los clientes interactuar, proveedores, cuando empieza a deteriorar la imagen de la compañía. Anteriormente las TICs pues eran algo complementario, hoy en día es el ADN de nuestras organizaciones. Entonces, una mala práctica de una vez le pega a la imagen institucional, ya es algo estratégico. Esas malas prácticas incluso han llevado a las organizaciones a que le pierdan la credibilidad al potencial de las TICs. Entonces dicen, no, es que es normal que eso fracase. Ya asumen que eso no es de una solución consistente y coherente. A perder oportunidades incluso. Perder oportunidades porque se quiere ofrecer un servicio tecnológico y cuando las cosas no salen a tiempo, pues la competencia sí lo implementa y ya llegamos tarde. Entonces se pueden perder oportunidades de interacción. Incluso las malas prácticas llevan por lo general a una serie de discusiones bizantinas improductivas dentro de las organizaciones. No sé si han tenido la oportunidad de entrar a hablar con personas que no les gusta darse la oportunidad de revisar las mejores prácticas. Ellos dicen, eso no sirve, son totalmente escépticos y son totalmente caprichosos. Entonces están en su círculo de acción dando vueltas y de ahí no salen. Y es difícil poder canalizar esto hacia algo interesante. Y lo más delicado de todo esto es que esas malas prácticas lo que hacen es llevar a nuestra organización a que se rezague. ¿Qué quiere decir a que se rezague? A que se estanque. Normalmente hemos oído hablar que las tecnologías son apalancadores. ¿Sí han escuchado hablar de ese término, cierto? O sea, son puntos de apoyo para poderse uno disparar en progreso. Esas son las tecnologías, apalancamientos. Pero cuando hay malas prácticas, las tecnologías se vuelven estancamientos y hundimientos. Entonces, el tema es delicado. Las malas prácticas pueden llegar a frenar el desempeño de una organización en temas muy estratégicos. No tengo todo el tiempo como para hablar de esto, pero todas las organizaciones tienen que pensar en competitividad,
tienen que tener ventajas diferenciadoras, tienen que progresar, tienen que reconcebirse y administrarse de la mejor manera para poder ser sostenibles. Voy a hablar de una organización a la cual todos pertenecemos, que es Colombia. Colombia como institución, como país, todavía no tiene un modelo de buenas prácticas, ¿sí? Todavía hemos visto improvisaciones, cosas centradas en héroes. Estaba viendo ayer una charla que le hicieron a un empresario muy representativo de Colombia, y él decía: tenemos incluso una gran capacidad para planear, pero una mala capacidad para ejecutar. Entonces empezamos a tener muchos problemas por unas malas prácticas de gestión, ¿sí? Si vamos a evaluar las prácticas de gestión de una ciudad, muy probablemente encontramos evidencias de malas prácticas, o en la gestión de un ministerio, o en la gestión de una entidad. Empezamos a ver que la suma de todo eso, uno dice, hay malas prácticas. Es más, el Foro Mundial de Economía, que se reunió hace aproximadamente 15 días, 20 días, hace la evaluación de qué tan bien administrada, qué tan buenas prácticas se ejecutan en los diferentes países del mundo. Y Colombia estaba de posición 68 y ahora pasamos a 69. No hay buenas prácticas y nos castigan por eso. Hay una serie de modelos en donde dice, si un país tiene capacidad de gestionar tecnología, empieza a salir adelante. Pero si un país se enreda con la gestión tecnológica, se frena, se estanca. Entonces, el tema es delicado, hay muchas variables, pero nos dicen qué tan preparados estamos para gestionar tecnología, qué tan sofisticados son nuestros negocios, qué tan bien manejamos la innovación, y no nos va bien todavía en estos temas, ¿sí? Eso es en el mundo, y si lo miramos desde el punto de vista de Latinoamérica, pues tampoco las cifras son muy buenas, ¿sí? Miren la valoración o el examen que nos hicieron a nuestras prácticas de gestión. Desde luego, muchos líderes están involucrados, desde el presidente en adelante, ¿cierto? Entonces, nos dicen qué tan bueno es el la preparación para gestionar y administrar tecnología. Y lo que hicimos fue, del 2011 al 2012, decaer. ¿Qué tan sofisticados son nuestros negocios? De puntos de 63 pasamos a 61. ¿Qué tanto manejamos la innovación? Ahí sí hubo una mejora. Entonces empezamos a ver que hay, y eso es parte también de un programa estatal que hay de fomentar la innovación y de, como el presidente nos propuso en su programa, de tener unas locomotoras, ¿cierto? Y ustedes saben que una de las locomotoras es la innovación, ¿sí? Que esperamos que sea un tren bala, que verdad nos ayude a adoptar y mejorar el desempeño de nuestras organizaciones. Y en Latinoamérica, pues Chile nos va ganando, otros países nos van ganando y estamos por aquí de sextos. Entonces, las prácticas no solamente son para una pequeña empresa, una mediana, una gran empresa, sino para una empresa tan compleja como es manejar el Estado colombiano. Las prácticas llevan, la buena adopción de estas prácticas llevan o a desarrollar o a estancar. Entonces, y las TICs como tal, pues hoy en día es un recurso supremamente estratégico que tiene alto impacto en el desarrollo. Los mismos Nobel de Economía hacen la advertencia que las TICs ya no se pueden manejar de una manera artesanal, de una manera improvisada. Ustedes de pronto tengan después la oportunidad de revisar todo lo que habló Spence en el 2010 del impacto de las TICs en el desarrollo de los países. Entonces, hay un rezago importante y unas malas prácticas no nos favorecen, no nos favorecen. Ahora, alguien podría decir, pues manejemos investigación. La investigación favorece algunas áreas, pero en TICs lo que hay que hacer es innovación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la innovación es mucho más práctica, mucho más aplicada. Puedo obtener resultados en meses,
Las investigaciones pueden demorar a veces muchos años y eso no lo aguanta el músculo financiero de nuestras organizaciones. Entonces la adopción es clave para ello. Y las mejores prácticas se hicieron para eso, para presentarnos una serie de ideas frescas para que renovemos nuestros modelos de acción, no porque sean malos, de pronto fueron buenos en otro contexto, pero hoy en día estamos en un contexto muy diferente, mucho más exigente y no podemos hacer las cosas de acuerdo a las prácticas que funcionaron hace muchos años, ni podemos seguir con una visión municipal administrando las tecnologías, tenemos que tener una visión global. ¿En qué nos pueden ayudar las mejores prácticas? Miren que son temas muy prácticos. En administrar y gobernar las TICs. Administrar, recordemos que es planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, ejecutar. Entonces, hay buenas prácticas para ello. Hay buenas prácticas para liderar una unidad de TICs, como la decimos acá en Colombia, de sistemas. Y enfocarla en resultados. Nos dan prácticas para que seamos sensibles a las metas del negocio, para que tengamos esos niveles de alineamiento. Nos dan recomendaciones sobre cómo innovar, cómo desarrollar visión estratégica, cómo manejar un buen relacionamiento. Las TICs son un servicio, ¿estamos? Y si no cuidamos el relacionamiento, se nos alborotan los que consumen el servicio y el tema es delicado hoy en día. Entonces, hay prácticas para sinergiar los equipos, para tener equipos altamente productivos. Yo sé que cada uno puede inspirarse y tratar de buscar un modelo para lograr eso. Y eso, pues, es otra alternativa. Pero yo creo que lo más conveniente es démonos la oportunidad de mirar cuáles son esas recomendaciones, cuáles son esas buenas prácticas y podremos ser mejores administradores y podemos gobernar mejor las tecnologías. Hay buenas prácticas para diseño. Desde el más alto nivel, que es arquitectura empresarial, hasta el diseño de procesos, diseño de soluciones, diseño de software, diseño de servicios, diseños organizacionales. Hay mejores prácticas, no tenemos que inventárnoslas. Revisémosla y muy probablemente de ahí vamos a sacar vitaminas para nutrir nuestros diseños. Hay mejores prácticas para manejar programas y proyectos en tiempos, costos y alcance razonable, como las del PMI, como las prácticas de Prince, etc. Hay mejores prácticas para adquirir. Adquirir tecnología tiene su complejidad. Vayan a armar los términos de referencia de una inversión tecnológica. Pueden ser hojas y condiciones y riesgos por mitigar. Mejores prácticas para manejar el ciclo de vida de un producto o un servicio tecnológico, como por ejemplo un sistema de información. Mejores prácticas para lo que antes llamábamos análisis, diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento. El ciclo de vida hoy en día es bastante diferente y hay mejores prácticas, más o menos son 23 prácticas para ello. Entonces el tema es interesante y ahí pueden estar resueltos muchos de los factores que nos han llevado a deteriorar nuestra efectividad como profesionales. Mejores prácticas para manejar el servicio. O sea, hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos de manejar no los aparatos, el servicio, porque lo que la gente valora es el servicio. Los aparatos, los recursos son el medio para prestar los servicios. Entonces, todas esas prácticas ya están inventadas. Lo que deberíamos es darnos la oportunidad de conocerlas y apropiarnos de ella. La lista es larga. Hay diferentes diagramas que muestran esto, pero para todo esto hay mejores prácticas. De pronto alguno de ustedes dice, de pronto a mí solo me aplican una o dos. Le tengo una buena noticia, todas le aplican, ¿sí? Porque es que en todas las organizaciones hay que tomar decisiones en todas las dimensiones. Ahora, no estoy diciendo que tenga que hacer todo un proceso de estudiar toda una maestría para manejar esto. No, la innovación es en tiempos razonables a través de modelos que de verdad nos permitan cerrar la brecha, como decíamos cuando estudiábamos, hacer el curso remedial. ¿Se acuerdan del curso remedial? Y es cuando uno en su primer intento no pasa la materia, entonces le dan una oportunidad de que en un periodo corto la recupere.
nuestras organizaciones están enfrentadas a hacer ese curso remedial. Nos dan meses, 6 meses, para tratar de resolver lo que no hicimos bien. Y eso no se puede hacer artesanalmente, hay que buscar apropiaciones de mejores prácticas. Miren la cantidad de mejores prácticas que están ya disponibles para que nuestras organizaciones se disparen en crecimiento. Nosotros como firma de consultoría hemos tenido la oportunidad de participar en muchas organizaciones y hice yo un filtro de las valoraciones que hemos hecho en sectores como banca, gobierno, telcos, servicios públicos, educación, industria y ahí no se ve bien. Bueno, y entonces hice el filtro y aquí están todas las prácticas. Prácticas, por ejemplo, de arquitectura empresarial, gerencia de proyectos, gestión del ciclo de vida de los servicios, gobernabilidad, automatización de procesos, gestión de contenido empresarial, ingeniería de software, desarrollo ágil, seguridad de la información, gestión de la calidad, inteligencia empresarial, lo que llamamos Business Intelligence, gestión del conocimiento, Big Data, arquitecturas orientadas a servicios, estándares web 2.0, teletrabajo y trabajo colaborativo, comercio electrónico, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, soluciones para dispositivos móviles, sistemas de información geográfica, virtualización y consolidación de servidores, Cloud Computing. Las mejores prácticas, normalmente uno las mide en modelos de madurez de adopción, y esos modelos de madurez, yo creo que todos los hemos escuchado, van de 0 a 5. ¿Sí? Miren el promedio de lo que nosotros tenemos en nuestros registros. Muy pobre, muy baja adopción de buenas prácticas. Entonces uno dice, si no hay capacidad para liderar una adopción, pues lo que se invierta ahí, muy difícil que resuelva la problemática de nuestras organizaciones. Uno ve cosas un poco más populares, llamémoslo así, en el sentido de que ya están apropiadas, como por ejemplo montar sistemas de gestión de la calidad, ¿sí? Pues ya hay un poco más de conciencia. Muchas de esas implementaciones son de papel, o sea, a la hora de la verdad no cumplen el propósito de cuidar la administración de los procesos y garantizar el cumplimiento de las expectativas de valor de sus partes interesadas, pero hay un poco más de dominio de esas prácticas. O de pronto prácticas para adoptar un ERP. Dime. Interpretando la gráfica, yo veo que, por ejemplo, para adopción de Cloud Computing está en 0. Realmente el número es 0.5. Prácticamente 0. Sí. Lo mismo que es para Big Data. Sí, señor. Las prácticas más recientes son las que menos están implementadas en... No, sino que la ignorancia es atrevida, o sea, no hay entendimiento de qué es, ¿sí? Entonces, para implementar una solución completa, todas las prácticas de Cloud Computing, la organización tiene que estar preparada para ello, para sacar su data center y llevarlo a la nube, para llevar todas sus aplicaciones a que sean por suscripción, por servicio, como software como servicio, muchas cosas. ¿Estas estadísticas de la aplicación de técnicas son para Colombia? Para Colombia, sí. Son recolectadas por los proyectos en los que hemos participado en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una gran oportunidad de adopción. ¿Estamos? Muchas oportunidades para capitalizar, pero por otra parte, le preocupa a uno porque las organizaciones no están lo suficientemente maduras para sacarle el potencial a las TICs, ¿sí? Yo tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de valorar aproximadamente 6 bancos colombianos. Y uno empieza a decir qué tanta es la capacidad para integrar todas las tecnologías y disponerla en un esquema costo efectivo. Y en la mayoría de nuestras organizaciones bancarias, normalmente para lograr eso toca poner una tropa de 300, 400 personas. Mientras que a nivel internacional, con 50 personas es más que suficiente, con 50 personas muy productivas y tecnologías muy innovadoras para administrar esa complejidad. Hay mucha brecha todavía por cerrar para buscar hacer las cosas de la manera más costo efectiva.
No estoy diciendo que no funcionen, funcionan, pero ¿a qué costo? ¿Sí? ¿Me va a entender? No son eficientes. No son eficientes. ¿Pueden ser efectivas? No, son eficaces. No son Eficaces. no son eficaces. Cumplen lo planeado, pero a costo exagerado y muy inestables. Entonces, el tema es delicado, es bien delicado y las prácticas realmente por adoptar son muchas. ¿Sí? Entonces, uno empieza a reflexionar y empieza uno a encontrar cosas delicadas. Imagínense ustedes, tenemos que enfrentar el futuro, que es bien exigente, con los paradigmas, prácticas y herramientas del pasado. Eso no va a dar un buen resultado, eso va a dar una estrellada contra la pared. Albert Einstein decía, si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas de una manera diferente. Pues aquí está como él lo dijo, no existe mayor signo de demencia que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, hay que aprender a adoptar buenas prácticas, hay que hacer las cosas de mejor manera, hay que prepararnos para fortalecer nuestras competencias y enfrentar esta nueva época, este nuevo tiempo de la manera más eficiente, más efectiva, más dinámica, más confiable. Eso demanda en nosotros unas nuevas prácticas. ¿Cuál posición puede tomar una persona o una compañía al respecto de las innovaciones o de las buenas prácticas? De pronto, varias de nuestras compañías, actitud de avestruz, dice, desde que yo no vea el problema, no hay problema. Y entonces la actitud pasiva, la actitud de no hacer nada, la actitud de incluso de entrar como el pensador, análisis, parálisis, ahí se quedó ya congelado. Y entonces de tanta reflexión no capitalizan. Otras pueden llegar a decir, no, lo mejor es ir poco a poco apagando incendios. Héroes, ¿cierto? Héroes apagando incendios, que incluso toman una frase muy colombiana que dicen que por el camino se arreglan las cargas. Entonces, o a veces decimos, echando a pique se aprende. Y entonces a través de esa improvisación, pues es un desgaste terrible. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es adoptar una buena práctica, actuar de acuerdo a esas orientaciones coherentemente y con una hoja ruta viable que me permita abordar la complejidad asociada a esto. Gestionar las TICs tiene muchas exigencias y hay que saberlo hacer productivamente. Eso es lo que preocupa y ocupa a organizaciones como ISACA, que nos entrega cada N años, 4, 3, 5 años, modelos de gobierno como COVID, como el que nos entregó el año pasado de COVID-5, en donde son 38 recomendaciones sobre cómo administrar y cuáles serían las buenas prácticas de gestión de TI para que de verdad TI mejore el negocio, para que TI esté siempre en marcha, satisfaga a todas las partes interesadas a unos costos razonables, controlando la complejidad, cumpliendo regulaciones y administrando la seguridad. Esto no son cosas que hay que pedirle el favor a nuestras áreas de tecnología que hay que hacer. Esto es que hay que hacerlo. Esto no está en negociación, esto es una obligación y hay que tener unas buenas prácticas para poderlo lograr. Hay que cambiarle el chip a muchos de nuestros líderes de tecnología que están gestionando recursos, aparatos. Ya hoy en día no se le pide gestionar aparatos, se le pide gestionar resultados. Y los resultados son bien exigentes. Un CIO, que es el líder de tecnología, le dicen, a usted lo mido por 5 variables. ¿Cómo el costo del servicio a través del tiempo? Baja. A usted lo mido porque la calidad del servicio a través del tiempo mejore. Porque el soporte al negocio cada vez sea mayor, porque los riesgos de tecnología cada vez estén más controlados y porque los tiempos de entrega sean más ágiles. Apliquémosle este examen a nuestras organizaciones y a sus líderes y vamos a ver que el presupuesto cada vez sube, la calidad del servicio deteriora,
El alineamiento al negocio es más bien buscan defenderse de lo que tienen y no soportar al negocio. Los riesgos no los controlan, los asumen. Y además de eso, los tiempos de entrega son eternos, ¿sí? Entonces, en este año le dice uno a algún líder, y hay que hacer esto y esto, y le dice eso para el año entrante y ojalá por la tarde. Entonces, empiezan a salirse de lo que es el propósito de una buena práctica. Las buenas prácticas tienen que ir enfocadas a esto. Por eso es interesante darnos esa oportunidad. Entonces, concluimos, ¿se necesitan buenas prácticas? O como vamos bien. Hay muchas cosas que hacer, muchos objetivos empresariales que habilitar. Ahora, adoptar la mejor práctica tiene también su exigencia, tiene su ciencia. Algunos dicen que es un arte, yo creo que es más una ciencia. La adopción de tecnología es la habilidad que tenemos para apropiarnos de algo que ya está inventado y acondicionarlo a nuestras necesidades organizacionales. Como les decía, toda innovación tiene un ciclo mientras me familiarizo, mientras la apropio, la experimento con unas pruebas piloto y luego ya me convenzo y la pongo al servicio de la organización. Y no es eterna, hay que muy probablemente replantearla de acuerdo al dinamismo que aplique al dominio que tengo esa práctica. Lo que buscamos a través de estos modelos, sobre los cuales quiero enfatizar ahora, es que tomemos nuestras prácticas actuales, en donde pueden haber, así estos diagramas como vimos hace un rato, unas brechas grandísimas, revisemos las mejores prácticas. Yo siempre asocio las mejores prácticas como un buffet. Cuando uno va a un buffet, uno decide qué quiere comer, lo que más le conviene al cuerpo, porque el cuerpo puede procesar, llamémoslo así. Uno no va a un buffet a comerse todo lo que le sirven porque se puede indigestar. Uno debe tomar lo que más le conviene, aunque aquí la cultura nuestra es distinta, ¿no? Yo me pongo a mirar la gente en el buffet y normalmente cuando va en la mitad ya está pidiendo otro plato porque le falta el resto y después consume todo eso, se pega la indigestad y dice que el buffet era mal. No. Realmente las mejores prácticas ya están inventadas, es conocerlas. Algunas nutren, otras no nos convienen o de pronto en este momento no es lo prioritario. Y llegar y dimensionar modelos de adopción que nos permitan reemplazar las prácticas actuales por nuevas prácticas. Estos ciclos hay que manejarlos en menos de 3 meses. Si yo digo que adoptar una mejor práctica me va a tomar más de 3 meses, estoy equivocándome en la estrategia, porque son recomendaciones prácticas para poderlas asimilar y poderlas implementar. Entonces tengo que tener esa capacidad de gestión, eso no puede ser de términos eternos. La idea es tomar una situación caótica y poner la casa en orden en un periodo razonable dentro de nuestras organizaciones. La adopción de las prácticas, de estas mejores prácticas de gestión de TI, no es un problema técnico, es un problema gerencial. Tan así será que si no se ve desde el punto de vista gerencial, entonces podemos estrellarnos contra la pared en cualquier adopción, porque toda adopción de mejor práctica implica cultura organizacional y para tener ese permiso para incidir en la cultura empresarial, yo tengo que tener apoyo de la alta dirección. No es un tema técnico, es un tema de gestión. Y hay dificultades, no es solamente tener buenas intenciones. Hay barreras como por ejemplo tecnologías que a veces no son las apropiadas, o mala planificación y ejecución, o rechazo de la nueva tecnología. Cada vez que traigo una buena práctica, pues eso reemplaza una mala práctica. Y la gente que está acostumbrada a la mala práctica, ¿qué reacción va a tomar? Defender su zona de confort. Y entonces ese esquema hay que resolverlo en todo modelo de adopción. Cómo influencio, cómo vendo, cómo gano el favor de las personas hacia las buenas prácticas. Todo proceso tiene
una fase preparatoria, una fase ejecutora y una fase de difusión. Y eso hay que manejarlo ágilmente. No estoy diciendo arrebatadamente, ágilmente. Hay que hacerlo como es, pero rápido. Porque de otra manera, pues no alcanzamos a mostrar las victorias tempranas que esperan que nosotros llevemos a nuestras organizaciones. Voy a presentarles aquí tres de los grandes modelos que hay para adopción tecnológica. Uno se llama el Adoption Well, la rueda de adopción, en donde muestra 5 pasos para adoptar una buena práctica. Dice, primero, véala que de verdad va a resolver un problema de negocio. No la vea como adoptar una práctica por moda. No, tiene que verla como que va a resolver un problema. Segundo, trate que la gente la interiorice, que la gente diga, vale la pena reemplazar la mala práctica por la buena práctica. Luego, póngale a alguien de peso para que influencie. Si no hay alguien de peso, si decimos las responsabilidades de todos, nadie responde. Alguien tiene que influir, alguien tiene que estar haciendo toda esa parte de accountability que llamamos en inglés, que es compromiso con resultados. Tenemos que enfocarla siempre a que dé valor, no puede ser simplemente un procedimiento más, no, tiene que ser algo productivo y tiene que ser sostenible. Ese es uno de los modelos para adoptar una práctica, ese sería el tratamiento a aplicarle a una de esas. Tomo la práctica, que es una mala práctica desde el punto de vista de que hoy no es vigente, y le aplico ese proceso hasta llevarla a una nueva práctica. La otra es el Innovators Way, que fue uno de los modelos más promovido por el difunto Steve Jobs, que lo hizo operacionalizado en Apple, ¿sí? Es un modelo de innovación. Yo creo que todos somos testigos de que ese modelo le funcionó y le dio muy buenos resultados. Entonces, a través de innovaciones empezó a capitalizar oportunidades y llegó a construir una compañía muy sólida, una compañía muy bien aceptada, con una buena marca, con un buen servicio, y eso a través de un proceso de innovación, de adopción, todo un proceso completo en donde armaba planes sólidos de adoptar, perfeccionaba los planes, los alineaba al negocio, los sostenía. Mucha gente tira la toalla aquí en esta fase y entonces se pierde todo el esfuerzo anterior y después hace el despliegue. Ese es otro modelo muy interesante, de pronto alguno de ustedes después lo pueda revisar. Se llama así, The Innovators Way o el Change Roadmap. Decía Steve Jobs, la innovación distingue entre un líder y un seguidor. Entonces, ese es un esquema. También todo modelo de innovación tiene una serie de funciones, ¿sí? Inventariar, y es tener claro qué tengo, qué no tengo. Vigilar, y es, pues yo sé que la palabra suena feo, pero es copiar cosas. ¿Qué quiere decir? Lo que ya está inventado, apropiarlo. Esa es una forma injusta de decir que es copiar, pero es vigilar tecnológicamente lo que ya está inventado y conocerlo, evaluarlo, fortalecer mis prácticas con esa propuesta, optimizar y luego proteger esa innovación, porque eso no es algo, llamémoslo así, de regalar, es algo que cuesta mucho en nuestras organizaciones. A través de un ciclo de vida, como les decía, en donde hay una fase de entusiasmo, otra de adopción temprana, otra ya de empezar a disfrutar de los beneficios, otra de empezar ya a ver que eso está en decadencia y que ya está totalmente asimilada y debo aquí disparar otra gráfica aquí y otra más para que a través de esa superposición de esas campanas del ciclo de vida de la innovación, la compañía más o menos esté estable y pueda seguir apropiándose de esas ideas interesantes, ajustadas a la organización, que le permitan generar más valor. Otro modelo interesante es el que llaman la escalera de la innovación, que habla de 6 prácticas,
en donde dice, primero familiarícese, explore y conozca lo básico. Luego seleccione y desarrolle compromiso con la adopción. Tercero, comprenda y conozca. Luego convénzase y afiáncese. Luego oficialice el tema y luego póngala en funcionamiento. Pero eso hay que hacerlo ágilmente. Supongamos que vamos a adoptar una práctica, por ejemplo, para gestión del servicio como ITIL. Con hacer un curso de ITIL no estoy haciendo la innovación, ¿estamos de acuerdo? La innovación es cuando ya pongo en funcionamiento una buena práctica de gestión del servicio, cualquiera de las que abordan las 5 fases del ciclo de vida que propone ITIL. Entonces, ¿qué hay que hacer? Familiarizarse. Puede ser a través de entrenamiento, hoy en día hay muchas oportunidades para ello. Explorar, visitar, dejarse entusiasmar por los que ya la han implementado, darnos conocimientos fundamentales, empezar a explorarla y a decir, de verdad, esto tiene eco dentro de la organización, comprenderla y conocerla un poco más, ya estar totalmente convencido y preparado para eso y oficialmente comprometer a la organización con la adopción. No podemos manejar adopciones sin el permiso de un cuerpo directivo, porque eso afecta a las cosas. Entonces es importante hacerlo muy sincronizado, muy articulado y ponerlo en funcionamiento. Eso es lo que hay que hacer en todas las áreas de conocimiento. Aquí lo resumo: evaluar las experiencias, aprender las lecciones de los que ya la han implementado, captar las buenas prácticas y organizar esa base de conocimiento, compartirlas dentro del equipo para ganar, llamémoslo así, ese favor de mi equipo con respecto a la buena práctica, y que sean personas que dicen, le compro la práctica, estoy dispuesto a replantear las cosas porque eso es para mejorar, para oxigenarme profesionalmente, adoptarlas, adaptarlas y aplicarlas. No todas las mejores prácticas entran como anillo al dedo, hay que hacerle sus personalizaciones a cada compañía. El propósito no es implementar la mejor práctica, es a través de lo que se recomienda la mejor práctica mejorar el desempeño de la organización. Participar en una acción, ya que sea un piloto, una adopción, y seguir ese círculo vicioso que permita capitalizarla. Todos los modelos de adopción hablan de unos temas que no se pueden descuidar, que se llaman factores críticos de éxito. Quiere decir que si eso se hace dentro de nuestra lista de chequeo, hay gran oportunidad de que la cosa funcione. Enfoque hacia el negocio, no enfoque hacia algo académico. Adaptabilidad, personalizarlo. Cohesión organizativa, ¿qué quiere decir? Que la organización diga, de verdad esto nos favorece como esquema de modus operandi. Cultura empresarial, replantee prácticas, costumbres, estilos para mejorar, cambios para mejorar. Sentido ético, hacer las cosas siempre de acuerdo a todo el contexto legal, de todo el contexto regulatorio. Y una alta dirección que jalona el proceso, una alta dirección que influye dentro de su equipo para que la práctica sea adoptada. Y una serie de actitudes que también son claves desarrollar para que estos factores críticos de éxito en una innovación se dé. Entonces, temas como comunicación, como gestión del cambio, como una buena planificación, como una razonabilidad en los costos y en los tiempos, todo eso es clave de ello. También organizacionalmente deben haber reglas de juego para la innovación, para que de verdad haya política que se pueda ejecutar dentro de la organización. Entonces, hacer prospectiva, que es esa vigilancia tecnológica, informar beneficios, hacer estudios de mercado, análisis de competencias, DOFAs, definición de productos, todo para que de verdad la innovación sea parte de la manera de actuar dentro de una organización. Entonces, fíjense, hay muchas buenas prácticas, hay una brecha grande, punto 1. Segundo, hay varios modelos para, llamémoslo así, asimilar o adoptar la innovación, y son modelos muy prácticos, como acabamos de ver. Desde luego todo esto tiene una fundamentación contextual, conceptual interesante, pero lo importante hoy es que veamos que hay modelos y que son modelos de un ciclo de vida ágil. Por otra parte, hay que preparar el terreno para que la innovación se dé.
No es algo sencillo. Y estos ítems que coloco aquí, yo los coloco ahí en un slide, pero por lo menos en mi caso han sido muchas vivencias, unas terribles, otras muy satisfactorias. Y yo lo coloco acá, pero eso tiene mucho de fondo. Primero, no hagamos una innovación, una adopción de mejor práctica sin tener un referente que motive, que inspire el cambio. No hay como visitar una compañía que ya haya adoptado esa práctica y uno diga, funcionó. ¿Me voy a entender? Eso rompe el escepticismo de mucha gente en cualquier innovación. Esto ayuda mucho, tener un referente. Segundo, familiarizarse con la complejidad de la adopción. La adopción tiene sus beneficios, pero también tiene sus implicaciones. Y tengo que quemar una curva de aprendizaje. Y eso hay que hacerlo. Eso no lo puedo delegar porque son prácticas. Tercero, seleccionar prioritariamente las mejores prácticas a adoptar. ¿Cuáles son las que tienen mejor convivencia y mejor impacto? No vamos a adoptar todas las prácticas, solo las que nos van a empezar a favorecer más rápido. Proponer una visión de alto nivel del plan de adopción con sus implicaciones. Esa campana que vimos, que es el esquema, normalmente debe tener estas características. Un propósito de negocio, unos elementos motivadores desde el punto de vista de negocio, unos beneficios tangibles, un presupuesto, unos tiempos, unos riesgos, ¿sí? Cuando yo aquí hablo del presupuesto, las innovaciones cuestan. Entrenar la gente, hacer el cambio, influir en el cambio, eso cuesta. Pero hoy en día hay recursos, incluso hay recursos de fomento para las organizaciones que con valentía se lanzan a las innovaciones. ¿Sí sabían eso o no? Por ejemplo, hay varios programas de apoyo a la innovación en el país. La ley de regalías, por ejemplo, el 10% de las regalías, todo lo que se genera por la parte minera, energética, es canalizado para proyectos de innovación. Y muchas de nuestras organizaciones se pierden de esos beneficios. Pero pues en la medida que uno conozca, formula un plan de innovación y uno acá en Colombia quien lidera todo este tema y lo gestiona, todo ese ciclo de vida de la innovación es Colciencias. Y uno se puede acercar a Colciencias, presentar un proyecto y si el proyecto está bien formulado y de verdad tiene un propósito interesante, un buen caso de negocio, pues desde luego es probable que obtenga recursos para financiar y si lo maneja exitosamente le condonan esa financiación. Entonces son cosas interesantes y hay compañías que la han capitalizado muy bien. O sea, sí hay recursos. Equipo de trabajo con capacidades requeridas. Tengo que prepararlos, tengo que ayudarlos a quemar la curva de aprendizaje y un buen modelo de gestión de despliegue y de cambio que permita que las personas siempre mantengan el nivel de, llamémoslo así, de motivación dentro de este proceso. Esa motivación es clave. Vender las iniciativas en alta dirección, alineándolos a la estrategia del negocio y ganar un patrocinio incondicional. El patrocinio incondicional es que nos den carta blanca para adoptar la práctica. Hace poco mi esposa tuvo una cirugía y cuando fue a hacer la cirugía el médico le dijo, tiene que firmarme aquí esta orden en donde usted dice que conoce los riesgos y que me autoriza para la cirugía. ¿Sí me va a entender? Y con eso hacen la cirugía. Las adopciones de prácticas hay que hacerlas así. Hay que decirle a la alta gerencia, esta práctica tiene estos riesgos, tiene estos impactos, necesito que usted firme que me autoriza a hacer esa práctica. Porque durante el camino salen opositores, no sé si me entienden. Salen opositores y cuando yo le diga, ¿sabe de quién es esta firma? Entonces yo no le estoy pidiendo el favor, le estoy diciendo que esto es una estrategia de negocio y hay que sacarla adelante. Si no hay ese empoderamiento, las cosas van a tener mucho opositor. Una vez se venda la idea, es necesario oficializar su implementación.
¿Qué quiere decir oficializar su implementación? Con un kickoff, un lanzamiento oficial de que estamos comprometidos con eso, que es un requerimiento de la alta gerencia, esa firma de autorización para la cirugía. Una implementación desde el inicio de un modelo de gobierno, un equipo de alto nivel que le haga seguimiento a esa adopción, para que se tomen decisiones oportunamente y para que esto se interiorice dentro de la organización. Sea cualquier práctica, sea TOGAF, sea ITIL, sea CMMI, sea PMI, sea la práctica, cualquiera de esas que vimos en ese radar, todas hay que hacerle este tratamiento, de otra forma difícilmente se puede llegar a capitalizar. Algunas lecciones aprendidas de haber liderado algunas de esas innovaciones. Primero, toda adopción tiene que tener una visibilidad estratégica. Esto no es para agentes secretos 007, ¿sí? No, las adopciones de prácticas tienen que ser institucionales. Punto número 1. Si eso se descuida, yo he tenido fracasos en proyectos por este ítem, porque es una iniciativa de segundo o tercer nivel jerárquico y llega un punto en donde a nivel de alta dirección dicen paren eso, aborten eso, y pues eso es terrible para una adopción porque eso genera unos impactos negativos. Cuando es manejada, como vimos anteriormente, sí hay un esfuerzo, ahí como decimos vale la pena. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento difícil, ¿sí? Y esos momentos difíciles son exigentes, pero después de que eso se maneja apropiadamente, uno dice, uy, qué bueno. Dice uno, antes hacíamos las cosas así, ahora sí las hacemos bien. Es que en cada cosa hay beneficios. Yo no sé si conocen, por ejemplo, las prácticas de gerencia de proyectos. Uno dice, anteriormente no aplicábamos las prácticas, hoy en día sí las aplicamos y mitigamos mucho de los riesgos de improvisación. Y así para todo existen unos beneficios donde uno dice, uy, tanto tiempo negándome la oportunidad de hacer las cosas como es debido. Otro tema clave es, hay que tener mucho cuidado con la inestabilidad en los líderes organizacionales y sus programas de gestión. Yo he tenido proyectos de adopción que se mueren cuando hay un cambio de presidente, cuando hay un cambio de director, cuando hay un cambio de gerente. Cambia el líder y el nuevo líder dice, yo no estoy comprometido con eso, entonces aborten el tema y regresen a una práctica anterior o a una mala práctica. Entonces, cuando haya un cambio de líder, uno tiene que estar en ese proceso para que no le torpedeen la adopción. ¿Me voy a entender? A veces esos cambios son timonazos, entonces empiezan a cambiar el esquema. Yo no estoy diciendo que las organizaciones no necesiten transformaciones, claro que las necesitan, pero en cuanto a adopción de prácticas, las adopciones de práctica son viables en cualquier tipo de estrategia, entonces es interesante influir allá para que no se torpedee ese avance. Otro, cuidado con los que quieren experimentar sin convicción y ningún compromiso de adopción. Yo conozco líderes que dicen, adoptemos las prácticas de CMMI, ¿sí?, en un área de ingeniería de software. Y dicen, animémonos y vayan. Después se retiran y cuando empiezan las exigencias de disciplina, de documentación, de seguimiento, de auditoría, empiezan ya a desanimarse y tiran la toalla en el esquema. Se necesita convicción. Otro tema, no arrebaten la adopción, pero tampoco la vuelvan un esquema eterno, ¿no? Entonces, toda adopción hay que hacerse ágilmente, pero hay que dar el espacio para que la gente asimile el cambio. Yo no le puedo a la gente cambiar el chip en 1 hora, en 2 horas. Es un proceso de asimilación que hay que liderarlo, hay que negociarlo, hay que influir en la gente para ello. Siempre que hay adopción de prácticas tenemos que tener claro, así como dijo Winston Churchill por allá en 1940, hay esfuerzo, sudor, lágrimas y sangre, porque habrá cambios, habrá opositores y hay que saber liderar ese proceso de una manera muy prudente.
Otra cosa es las mejores prácticas, no vayan a dejar que caigan en el misticismo, ¿sí? Y es que lo vuelven todo un esquema misterioso con un enfoque metodológico demasiado pesado y entonces lo bueno de la práctica se pierde por todo un esquema casi académico que se le quiere dar el esquema, tiene que ser muy productivo. Por otra parte, no confundamos que el entrenamiento o la certificación de conocimientos es adopción. Eso solamente es, como dice en inglés, awareness, familiarización. La adopción tiene que ir hasta, como decimos en fútbol, hasta que meta el gol, ¿sí? No es simplemente conseguir el equipo, hay que entrenarlo, que tenga una estrategia y hay que garantizar los logros. Toda adopción debe tener un modelo de gobierno que monitoree y habilite con prioridad el desarrollo de la misma. Cualquier diferencia de criterios, una instancia superior es la que debe ayudar a que no se traben las cosas. Toda adopción debe tener asociado casos de negocio, o sea, una motivación de la estrategia de negocio. No descuidar la sinergia en los equipos de adopción. Hay un cambio, entonces tengo que construir equipos talentosos, motivados, que de una manera respetuosa, con reconocimiento, capitalicen la mejor práctica. Quien realmente hace el cambio es la gente y tengo que trabajar con mucha prudencia con ellos, con mucha habilidad de liderazgo. El reto no es adoptar, sino que hay que sostener, hay que pensar más allá de las narices y seguir los buenos ejemplos. Como comentaba, esa parte inspiracional de buscar referentes es clave porque ayuda a contrarrestar esos escepticismos y esa mediocridad que a veces contamina a nuestras organizaciones y que es la que caracteriza esas malas prácticas. Muy probablemente nos van a decir, eso es pura teoría. Muy probablemente nos van a decir, eso ya habrá su tiempo, ¿sí? O muy probablemente nos van a decir, eso aquí no funciona y nosotros ya nos resignamos a que esa mala práctica es lo que hay que hacer. Entonces, una necesidad, unos modelos, unas recomendaciones y por último unos desafíos. En el ambiente que estamos, es un ambiente exigente. Nosotros estamos saliendo a escena a una economía muy exigente. Muy probablemente la economía que estábamos manejando hace 30, 20 años atrás era diferente. Hoy en día, como profesionales, nos exigen otro nivel de productividad y si vamos a seguir haciendo las cosas con los modelos tradicionales, difícilmente podremos ser competitivos. Hay un gurú de administración que se llama Tom Peters, dice, solo hay 2 vías para ganarle a la competencia. Primero, preocuparse por los clientes. Segundo, innovar. Estado físico para cambiar, para renovar prácticas. O como dice Stephen Covey en su libro de 7 hábitos de la gente efectiva, no sé si lo han leído, él dice que en todo esquema de competencia hay que afilar el hacha, porque si sigo con la misma hacha, pierde filo y me va a costar trabajo derrumbar los árboles. Tengo que parar un rato, hacer una innovación y seguir siendo productivos. Pues ese libro después ustedes pueden mirar lo interesante de esos 7 hábitos. Nuestra brecha de rezago es sustancial, ya les mostré la gráfica. Es sustancial, prácticas muy artesanales, muy centradas en héroes para la gestión de TICs. No hay que reinventar la rueda en modelos de mejores prácticas. En otras palabras, no es un tema de investigación, es un tema de conocerlas y adoptarlas, sin misterios. La correcta utilización de las mejores prácticas no solo fortalece, sino que genera confianza e influencia en el mercado. Esas buenas prácticas, desde luego, mejoran el desempeño organizacional. De ninguna manera vayamos a perder de punto de vista el tema de la necesidad del negocio. Vuelvo y digo, el propósito no es adoptar la mejor práctica, el propósito es con la mejor práctica cómo mejoro mi desempeño. Y por último, hay que garantizar la sostenibilidad de los negocios y eso es posible con las mejores prácticas, porque es un esquema más articulado para manejar la complejidad en nuestras organizaciones. Eso es lo que yo les quería presentar en este día sobre este modelo.
No sé si haya alguna inquietud que quieran que revisemos. Una pregunta es, uno sabe que existe COVID y que existe ITIL, todos estos modelos, ciertos marcos de referencia. ¿Hay herramientas que se consiguen en el mercado para aplicar eso? ¿O yo lo aplico simplemente, yo digo COVID, me das estas recomendaciones, las sigo y llevo un documento en Excel o llevo una tabla en una base de datos donde voy alimentando todo lo que voy haciendo? ¿O existen herramientas que yo pueda? Sí, hay herramientas, pero te tengo que ser sincero. La herramienta no implica adopción. La herramienta es un instrumento para orientar la adopción. Pero tú puedes tener la herramienta más sofisticada y no haber adoptado la práctica. Por ejemplo, para ITIL, para COVID, por ejemplo, hay un COVID Advisor, que es un software muy interesante que me da listas de chequeo para hacer valoraciones de qué tanto he avanzado en la adopción de la práctica. ¿Sí? O puedo tener, como tú dices, unas matrices en Excel en donde reviso todos los objetivos de control para planeación estratégica, para adquisición e implementación, para todo, las 38. Pero esos son listas de chequeo. La herramienta no te hace la práctica, porque la práctica es las costumbres de las personas. Entonces, en ese esquema es donde hay que influenciar. Tú puedes tener la mejor herramienta de arquitectura empresarial, pero alguien tiene que poblarla. Y esos diseños organizacionales tienen que estar avalados desde el punto de vista de la alta dirección. Entonces, tú puedes tener herramienta y puedes empezar a poblarla, pero si eso no está alineado a las directrices o a la visión que quiere impregnar el líder, pues de nada sirve. Entonces, las herramientas son de apoyo, de asistencia. Por ejemplo, tú puedes tener una herramienta como Microsoft Project o Project Libre o cualquiera de estas herramientas que me permiten formular y hacer seguimiento, pero si no tienes buenas prácticas de gerencia de proyectos, de nada te sirve tener la herramienta. La herramienta es un apoyo, es una asistencia, mientras que la adopción es una estrategia. Ahora, sí es necesaria la herramienta porque pues sí, hacerlo a dedo con las uñas pues es muy tedioso, ¿sí? Imagínate en arquitectura empresarial haciendo uno cada diagrama de proceso de negocio, haciendo uno cada diagrama de entidad-relación con las tablitas y con los campos y con las llaves fuera. No, pues eso se vuelve uno es un dibujante y pierde uno la visión de arquitecto, por ejemplo. Entonces, para cada una de ellas, para ITIL, por ejemplo, vas a implementar una mesa de servicios. Entonces, primero diseña la estrategia de mesa de servicios y muy probablemente necesites una herramienta de helpdesk para registrar los incidentes y hacerle seguimiento y escalarlos, etc. Vas a implementar las prácticas de CMMI, pero vas a necesitar una herramienta para modelar los casos de uso, para hacer toda la especificación de los requerimientos, para diseñar la arquitectura del software, para diseñar el plan de pruebas, para manejar herramientas que asisten la práctica, ¿sí? Pero primero va la estrategia, primero va, llamémoslo así, el compromiso institucional que viene de la alta dirección con la adopción de la práctica. ¿Cómo hace o qué estrategia tú sugieres que emplea uno desde el punto de vista? Yo soy de informática y quiero influenciar a mi jefe. Mi jefe, el hombre es compulsivo. Si yo le digo cómprese un computador, compremos un servidor de imágenes, que pues, el hombre dice listo. Pero yo no quiero llegarle con compren más, sino organicemos. Pues tenemos como 4 bodegas, están súper cableadas, todo, pero tenemos un caos en integrar todos esos servicios. Pues, la recomendación es la misma que acabo de decir. Interpreta cuál es la necesidad del negocio. Interpreta en qué puntos hay oportunidades de mejora desde la óptica del negocio, que con tecnología tú puedes liderar un apalancamiento. Porque si tú dices comprar recursos, de pronto él dice, bueno, es darle plata y lo demás vendrá por añadidura. Pues ese caso que tú dices no es común. O sea, en la mayoría de los altos directivos uno le dice, hay que tanta plata, ellos dicen, ¿y para qué? Si lo que tenemos, hágale prolónguele la vida útil, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasa? La mejor práctica dice, interpreta cuál es la estrategia del negocio, cuál es el DOFA del negocio y empieza a ver de ese DOFA qué puedes resolver con tecnología. O sea, cuáles debilidades del negocio puedes fortalecer con tecnología, cuáles amenazas del negocio puedes fortalecer o contrarrestar con tecnología, ¿sí? Cuáles desperdicios del negocio puedes responder con tecnología. Entonces, en la medida que alinees eso, vas a tener una mejor óptica y vas a poder armar como una propuesta de un caso de negocio que insistí varias veces, y es, este objetivo de negocio se va a habilitar a través de estas inversiones tecnológicas, pero también estos cambios culturales y estos cambios procedimentales. Siempre que lleves una solución tecnológica, 5 fichas forman el rompecabezas. Los procesos, la gente, la información, el software y el hardware. Tú puedes venderle el hardware, la idea del hardware, y tienes el hardware, ¿y qué pasa con las otras 4 fichas? Esas no se arman solas. Entonces hay que concebir el caso de negocio y tener claro cuál es el esquema, interpretarlo y validarlo con posibles implementadores de ese caso. No tienes tú que ser el todero, tú debes ser el estratega, ¿sí? Debes ser el que dimensiona y sabe contratar y sabe administrar un contrato. Si tú haces todo a la vez, pues vas a entrar muy probablemente en conflictos de intereses. Y entonces la complejidad te va a decir, bájale al alcance, bájale a los objetivos y se pierde el propósito. No sé si vieron ahí la tendencia, dice la mayoría de las prácticas buscan tercerización. ¿Sí vieron alguno de esos slides? El mayor nivel elevado de adopción es tercerizar cosas. Porque al tercerizar tengo más control. No es gratis, pero tengo más control. Cuando las cosas no funcionan con empleados, yo de todas maneras tengo que pagarles el sueldo. Pero si es un tercero y la cosa no funciona, la retención del cheque, eso es un motivante tremendo para que las cosas se arreglen, ¿sí? Entonces, también hay que apalancarse en tercerización. Necesitamos gente experta, pero la gente experta no tiene el guión desde el punto de vista de negocio. Ahí es donde se necesita la mejor práctica. Bueno, muchos desafíos, me imagino, al respecto de todas estas posibles innovaciones y mejores prácticas. De verdad que les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta noche, en este evento, y esperamos que de verdad sea de utilidad y que este material que ustedes después pueden descargar de la página de la asociación, entran a actividad académica, a conferencias, y ahí va a quedar publicado el PDF de esta charla y el video. Muchas gracias y muchos éxitos.